Por aquel entonces, tenía 20 años y un grupo de amigos relativamente pequeño. Éramos Paulo, Andrés y yo. La mayor parte del tiempo que pasábamos juntos era simplemente paseando por el bosque cercano, hablando o yendo a explorar cosas al azar. Pero una noche, Paulo vino a mi casa y me habló de un espeluznante edificio abandonado del que le había hablado uno de sus amigos. Dijo que estaba en un sendero de una zona boscosa no muy lejos de aquí. Por supuesto, le pregunté qué era el lugar, a lo que Paulo respondió que no lo sabía y que su amigo ni siquiera se había acercado. La verdad es que esto me emocionó bastante y ambos llamamos a Andrés para contárselo. También parecía bastante entusiasmado. Ya eran las 5, pero el sol no se ponía hasta las 7 y la oscuridad solo lo haría más emocionante de todos modos. Así que Paulo y yo empacamos algunas cosas básicas, como linternas y algunos bocadillos, luego nos dirigimos al apartamento de Andrés y lo recogimos. Aparqué el coche junto a una tienda de comestibles local que estaba a solo un par de minutos a pie del borde del bosque. Supuestamente, había un sendero de 800 metros que llevaba a un pequeño mirador, pero si sigues unos minutos más allá del final del sendero encontrarás el edificio abandonado. Sabíamos esto y encontramos el comienzo del sendero y continuamos bajando, cruzando algunos arroyos. Continuamos y finalmente llegamos al mirador. El sol todavía estaba parcialmente alto en este punto, pero el bosque comenzó a oscurecerse gradualmente cada minuto. Hicimos un breve descanso en el mirador para sacar las linternas y luego continuamos más allá de la zona y nos adentramos en los árboles. No fue hasta pasados unos 15 minutos cuando todos empezamos a sentirnos molestos. Llevábamos un rato entre espesos árboles y arbustos en la oscuridad parcial y no habíamos visto nada. «¿Esto seguro que no es una broma estúpida?», preguntó Andrés de forma pasiva y agresiva. «No, este tío iba en serio, créeme», respondió Paulo tratando de tranquilizarnos lo mejor que pudo. Apenas un segundo después, oímos crujir un arbusto cercano e inmediatamente todos dirigimos nuestras linternas hacia el sonido. Me sobresalté un poco al ver que el arbusto se movía como si un animal hubiera saltado de él o algo así, pero justo detrás, a lo lejos, pudimos distinguir una vieja estructura. La emoción me invadió de nuevo y todos nos dirigimos hacia ella. El edificio era muy extraño porque no parecía estar solo en el bosque. Parecía un pequeño edificio de trabajo, tal vez una carpintería o algo así, no lo sé. La vieja puerta de madera estaba en el suelo justo delante de la estructura. Mientras todos entrábamos, nada más entrar, nos llegó el olor más horrible y repugnante. Nos miramos unos a otros, claramente nerviosos pero aún más curiosos. La primera planta constaba de 3 habitaciones. La primera era una habitación abierta con una gran mesa o banco de trabajo de madera. Había un montón de basura y herramientas oxidadas. Seguía a Andrés hasta el pasillo que conducía a las otras 2 habitaciones, ambas con las puertas cerradas. El olor era aún más potente cuanto más nos acercábamos a la puerta, tanto que Paulo retrocedió y se tapó la nariz con la camisa. «Chicos, deberíamos irnos, ese olor es insoportable», nos murmuró Paulo mientras movía la linterna a su alrededor. Los dos le ignoramos, aunque empecé a tener un mal presentimiento. Apunté con mi linterna hacia la otra puerta y di unos pasos hacia ella, mientras Andrés abría la otra y entraba en la habitación. Casi al instante, Andrés gritó y retrocedió rápidamente fuera de la habitación, haciéndonos saltar tanto a mí como a Paulo. A esto le siguieron varios golpes fuertes que resonaron por todo el edificio desde detrás de la puerta cerrada de la tercera habitación. Salimos corriendo frenéticamente, sin parar hasta que nos quedamos sin aliento. «¿Qué acaba de pasar?», dijo Paulo entre jadeos. «Chicos, había un cuerpo en el suelo de esa habitación, juro por Dios que había un cuerpo allí», dijo Andrés, flipando y mirando a todos lados. Podía ver en sus ojos que estaba seriamente traumatizado por lo que acababa de ver.
Le dije que teníamos que seguir avanzando y que creía que había alguien más escondido en la tercera habitación. Pudimos salir relativamente rápido, básicamente corriendo en la dirección que sabíamos que llevaba a la carretera. Cuando volvimos al coche, nos llevé a todos a la comisaría a un par de manzanas de distancia, donde explicamos el encuentro. El agente que nos tomó declaración parecía avergonzado de nosotros, como si fuéramos estúpidos por haber ido allí. Quiero decir, claro, puede haber sido una idea tonta, pero también acabábamos de explicar que podríamos haber encontrado una escena del crimen y este policía solo nos estaba dando una actitud molesta. De todos modos, enviaron a un par de oficiales y nos quedamos en el coche fuera de la comisaría esperando a que nos informaran durante más de 2 horas. Hasta que por fin nos llamaron y volvimos a entrar para hablar con un grupo de policías. Encontraron manchas de sangre, así como signos de que alguien había estado allí recientemente, pero nadie. Sin embargo, ahora parecían tomarse la situación más en serio y nos interrogaron a todos más a fondo. Un par de semanas más tarde, encontraron lo que probablemente era el cuerpo que Andrés había visto, mal enterrado a varios cientos de metros del edificio abandonado. Creo que determinaron que la persona había muerto antes de ser llevada al edificio, así que supongo que fue donde escondieron el cuerpo antes de tirarlo. Que yo sepa, el caso no llegó muy lejos y no sé si llegaron a encontrar algún sospechoso real. Sin embargo, fue una experiencia de locos y el hecho de que todos estuviéramos tan cerca de un posible asesino es algo que siempre me perseguirá. Vivo en Detroit y, si aún no lo sabes, Detroit tiene una de las mayores cantidades de edificios abandonados en los Estados Unidos. No sé exactamente por qué, pero siempre he crecido viviendo en ciudades vecinas a estos edificios viejos y desgastados. Así que estaba acostumbrado a que mucha gente pasara el rato en ellos o los explorara por diversión. Era algo normal. Cuando iba al instituto, tenía un mejor amigo al que llamaré Jonas. Durante nuestros años de instituto, ambos empezamos a interesarnos por estos edificios abandonados. Pensábamos en lo que había pasado antes de que fueran abandonados y en lo que podría haber todavía dentro de ellos. Obviamente, sabíamos que era algo peligroso ir a explorar. Pero como acabábamos de convertirnos en adolescentes, por alguna razón nos sentíamos valientes, así que nos obligamos a no tenerles miedo. Sabíamos que a veces había bandas en los barrios abandonados, con todos los edificios uno al lado del otro. Así que al menos evitábamos esos lugares. Pero había muchos otros edificios cerca que estaban en su mayoría aislados en las zonas boscosas. Así que empezamos a explorar. En los próximos meses, habíamos ido a tal vez 3 o 4 y haríamos de cada uno nuestro lugar de reunión designado durante unas semanas antes de encontrar un nuevo lugar. Y entonces fue cuando las cosas se pusieron feas. Jonas y yo viajábamos por un camino de cemento cubierto de maleza y agrietado que nos llevó a varias casas abandonadas en las que ya habíamos estado. Sin embargo, esta vez seguimos bajando en busca de un lugar nuevo e interesante. La mayoría de las casas estaban a pocos minutos a pie unas de otras. Pero a medida que avanzábamos por el camino, nos dimos cuenta de que llevábamos caminando casi 5 minutos y no habíamos visto otra casa. Con esto en mente, continuamos sin saber qué esperar. La cosa era que todavía había un camino de cemento, así que tenía que llevar a algo en algún momento. Unos 5 minutos más tarde, llegamos al final de la parte de hormigón del camino. Sin embargo, había un tenue sendero de grava que continuaba hasta donde alcanzaba la vista. Eran solo árboles, pero estábamos seguros de que tenía que llevar a alguna parte. Así que seguimos adelante. Solo 1 o 2 minutos más tarde, por fin llegamos a una casa. Parecía una casa adosada, pero una casa adosada al azar tan lejos no tendría mucho sentido.
Todas las ventanas estaban tapiadas y la puerta principal estaba cerrada, pero el garaje estaba abierto, dejando unos metros de espacio en la parte inferior para que nos coláramos. Los dos empujamos y conseguimos abrirla lo suficiente para colarnos por ella. Lo primero que vimos fue una enorme cómoda pegada a la puerta. Le lancé una mirada confusa a Jonas, luego ambos trepamos por encima y nos dirigimos a la cocina. Desde donde estábamos, podíamos ver un pasillo que llevaba a unas escaleras que subían, así como lo que parecía el salón. Curiosamente, el lugar no estaba en muy mal estado. No había mucha basura dentro y estaba relativamente limpio. Sin embargo, se notaba que la gente había estado allí antes, ya que había un montón de huellas en los polvorientos suelos de madera. Cuando empezamos a caminar por el pasillo, un repentino y suave golpe vino del otro lado de la casa. Sonó como si algo pequeño hubiera caído al suelo. Intercambiamos miradas y nos quedamos en silencio, atentos a cualquier otra cosa. No sé, Jonas, pero yo estaba bastante preocupado. La puerta principal estaba justo delante de nosotros, así que tras unos segundos de silencio, me dirigí lentamente hacia ella. Un poco más de la mitad del camino, un fuerte y penetrante sonido de metal raspando vibró por toda la casa, seguido de un enorme estruendo en el garaje. Abrí la puerta de golpe y salimos corriendo. El corazón se me salía del pecho y sentía como la adrenalina se apoderaba de mí. Cuando volvimos al camino, miré hacia atrás y vi que el garaje estaba completamente cerrado. Ninguno de los dos estaba seguro de lo que había pasado. Jonas pensó que era una coincidencia que el garaje se hubiera caído mientras estábamos allí, pero yo no estaba tan seguro. Creo que alguien podría haber preparado el lugar como una trampa, esperando a que la gente entrara por el garaje y luego cerrándolo para atraparlos. ¿Por qué? Si no, ¿por qué la puerta estaba bloqueada por una cómoda mientras el garaje, que no funcionaba, estaba abierto? No sé si pensaban que seguíamos dentro y por eso la cerraron. O tal vez fue solo para asustarnos, ya que sabían que habíamos escapado. Pero nunca volvimos para averiguarlo. Y desde entonces, decidimos explorar solo los lugares que estaban cerca y no en lo profundo de los bosques. Mi mejor amigo, Tiago, y yo siempre teníamos nuestros pequeños lugares donde escondernos del resto del mundo, ya fuera un rincón en el patio del colegio o el parque de patinaje cercano. Cuando nos cansábamos de los mayores que nos rodeaban o de nuestros hermanos, cogíamos nuestros tebeos y nos íbamos una temporada. Al cabo de unos años, construimos una casa en el patio trasero de Tiago y pasábamos mucho tiempo allí. Pero cuando su hermano pequeño venía a reunirse con nosotros y no podíamos echarlo porque su madre estaba cerca, a menudo nos íbamos al bosque con nuestros libros y linternas. Nos pasábamos el día fuera y, con el tiempo, el hermano de Tiago y sus amigos ocupaban cada vez más la casa del árbol. Su madre decía que ya éramos demasiado mayores para ella, algo con lo que no estábamos de acuerdo. Aún así, nos vimos obligados a buscar un nuevo escondite. Así que un día, cogimos nuestras cosas y nos adentramos de nuevo en el bosque, yendo más lejos de lo que habíamos ido nunca. Intentamos construir un nuevo refugio, pero ni siquiera se acercaba a la grandeza de la casa del árbol y volvimos a casa decepcionados. Mi madre nos envió de nuevo al bosque al día siguiente para pasear a nuestro perro, Sammy, y fuimos incluso más lejos que antes, decididos a darle una segunda oportunidad a los árboles. Sammy, sin embargo, no era muy dado a olfatear los mejores lugares posibles, y ni siquiera nos esperaba mientras jugábamos a nuestras preocupaciones. Me aseguró que probablemente lo encontraría pronto. No era la primera vez que lo hacía, y todas las veces volvía corriendo. Así que Tiago y yo seguimos caminando. Cuando empezaba a anochecer, encendimos las linternas, y Tiago me hizo una señal para que me detuviera.
Dijo que había oído ladridos, y al permanecer en silencio, yo también los oí. Nos apresuramos hacia el lugar de donde provenían y encontramos a Sammy delante de un pequeño edificio de piedra, ladrándole a nada. ¿Qué tienes ahí, amigo? Te hemos estado buscando por todas partes. Cogí la correa, y Sammy empezó a gruñir a algo. Conecté la correa de nuevo al collar de Sammy, y los dos empezamos a salir. Echamos un último vistazo al edificio, acordando que Sammy nos había ayudado a encontrar un escondite después de todo, y volvimos al día siguiente. Para entonces, ya era de noche, habiendo terminado antes nuestros deberes y la cena. Dejamos a Sammy en casa y solo nos llevamos las linternas, los teléfonos y las pilas, preparados para la oscuridad. El edificio de piedra resultó ser una estructura casi cuadrada singular, con una chirriante puerta de metal, así como un tejado de chapa ondulada y sin ventanas. No había nada dentro, y el suelo era de la misma piedra fría. Aprovechamos el día siguiente para traer algunas mantas y cojines viejos, e incluso una lámpara que funcionaba con pilas. La casa del árbol quedó olvidada, y pasamos los últimos días de la semana con la puerta metálica abierta. Mientras nos sentábamos a leer en la pequeña construcción, la cerramos cuando llegó el otoño. La verdad es que no nos molestaba, fuera también estaba oscuro, así que no importaba. También habíamos renovado el interior. Colgamos una guirnalda con lucecitas sobre nuestras cabezas y pusimos carteles en las paredes. Pensábamos que este escondite iba a durar para siempre. Íbamos allí todos los días por defecto, incluso cuando llovía, sobre todo cuando llovía. En realidad, el sonido de las gotas sobre el tejado de hierro tenía que ser lo mejor que existía, tintineando tranquilamente de fondo mientras los dos escuchábamos nuestra propia música con los auriculares puestos. Un día, estábamos escuchando la misma música en mi teléfono, tumbados perezosamente en los cojines con nuestras tareas escolares sin tocar en un rincón. Llovía mucho, y el viento aullaba alrededor del edificio. Al cabo de un rato, mi teléfono se apagó, y nos quedamos sin música que escuchar. Tiago tarareó un poco en su lugar, dispuesto a hacer cualquier cosa para evitar sus deberes. Se estremeció cuando la puerta crujió de repente, y dejó de tararear. Nos quedamos mirando la entrada antes de mirarnos el uno al otro. Me encogí de hombros y, mientras cogía mi cuaderno, se oyeron pasos en la parte trasera del edificio. Recuerdo que ambos estábamos bastante conmocionados. Esperaba que fuera alguien inofensivo explorando el bosque o algo así, pero fuera llovía a cántaros y estábamos bastante adentrados en el bosque. Tiago, creo que deberíamos irnos. Pero antes de que pudiera responder, oímos pasos alrededor del edificio, seguidos de un portazo. El viento y la lluvia entraron violentamente en la habitación. Tiago gritó, y yo me estremecí tanto como él, incapaces de movernos. Miramos hacia la oscuridad del bosque, hasta que nos dimos cuenta de que no había nadie, al menos ya no. Finalmente, encontré fuerzas para levantarme y cerrar la puerta. Acordamos irnos poco después, y cuando llegamos a casa empapados, decidimos no volver a visitar el escondite durante la oscuridad porque no sabíamos quién había abierto la puerta, y no queríamos quedarnos otra noche para averiguarlo. De hecho, seguimos sin saberlo.